¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño fue el daño de la administración de César Duarte al erario de gobierno? Eh, no hemos concluido, Georgina, porque como les comentamos, es tal el tamaño de las irregularidades y tantas las investigaciones que todavía no podemos dar una cifra definitiva de cuánto fue la afectación patrimonial. Sí. Hemos hablado que hay hasta ahora, pero es un tiempo en realidad, son menos de 100 días lo que se tiene en el gobierno, y cada una de estas investigaciones tiene su complejidad, pero hay cuando menos señalamiento en montos que van alrededor de los 6,000 millones de pesos. No podemos afirmar que de estos 6,000 todos se los robaron como tal, pero hay pues mucha evidencia e indicios de que hay un desfalco en ese sentido. Y la afectación, les decía en un principio, no solo es económica, sino que se afectó, se pudiera decir de alguna manera, la moral pública del Estado, lo que la gente entiende que es el gobierno. Cuando presentábamos este asunto, que presentamos denuncia penal en FEPADE por el dinero que retenían a los servidores públicos para el partido, hubo ahí a lo mejor un tema de poderles compartir a ustedes dónde está lo grave en esto, porque mucha gente decía, pues a lo mejor el servidor público quiso dar ese dinero, fue voluntario, firmó. La gravedad de esto radica en que se usaron las instituciones públicas para fines que no son públicos, que son privados como tal. Y cuando nos referimos a la afectación, no es solo el dinero de que Hacienda hubiera retenido el dinero y entregado al partido político, sino afectaron lo que el propio servidor público entiende que es el gobierno. Fue muy triste para nosotros cuando hacíamos entrevistas, cuando incluso vinieron las autoridades federales a hacer sus primeras diligencias de la investigación penal, pues que muchos servidores públicos lo tenían normalizado, decían, pues es normal, licenciada, así es lo que uno tiene que hacer para que le den trabajo. Entonces, eso afecta no solo en dinero, sino afecta lo que el servidor público entiende de para qué lo contratan y qué cosas tiene que ceder para formar parte de una institución. O conservar tu trabajo. Para conservar su trabajo, es lo que mucha gente nos dice, pues yo lo que no quería era perder mi trabajo, entonces yo entendía que me quitaran una parte con tal de permanecer su trabajo. Entonces, ese tipo de cuestiones pues lastiman mucho a lo que socialmente entendemos debe ser un servidor público. Y en ese sentido, la otra cosa que les quería compartir, aprovechando y agradeciendo tu invitación, es que además de sancionar estos actos, que es lo que entendemos que a la ciudadanía más demanda y que estamos en ello, estamos también muy concentrados en ver en cómo transformamos esta realidad, cómo nos aseguramos que nunca más se vuelvan a tolerar estos actos de corrupción, gane quien gane, sea gobernador quien sea gobernador. Y lo que estamos tratando de hacer es cómo cambiamos estas reglas del juego y cómo nunca más volvemos a permitir estos actos. Y vamos a tener un foro, Georgina, el próximo viernes 13 de enero. Sí, abierto. No, o sea, me apunto yo. Sí. Abierto a los medios. Abierto a los medios, va a ser abierto a los medios, incluso nos gustaría tenerlos ahí sentados discutiendo los temas con nosotros. El nombre del foro es Democracia Participativa y Buen Gobierno. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar ahí? El primero es cómo ponemos al ciudadano al centro, cómo lo empoderamos, cómo lo ponemos en la toma de decisiones, cómo le damos espacios en que pueda hacer control de gobierno y cómo puede ser observador de lo que está haciendo el gobierno, cómo convertimos la participación ciudadana en algo que de manera cotidiana modifique el tema de gobierno. Se va a discutir ahí también el tema de buen gobierno, de cómo mejoramos el gobierno, cómo lo profesionalizamos, cómo somos más eficientes cuando hacemos obra pública, cuando contratamos bienes y servicios, cómo le mejoramos los trámites al ciudadano, cómo se los simplificamos, cómo los hacemos digitales, cómo quitamos requisitos necesarios. Y va a estar también ahí en discusión, que nos interesa mucho escuchar a los ciudadanos, toda la reforma anticorrupción, cómo se debe crear la Fiscalía Anticorrupción, cómo empoderar a los ciudadanos para que puedan denunciar este tipo de actos. Para el foro hemos invitado pues personas de que si ese foro va a ser también para, bueno, con otras palabras, para toda la raza. Para toda la raza, todos pueden participar y nos interesa mucho escuchar a los ciudadanos. Lo que sí es importante que en ese foro sí necesitamos que se registren previamente en un portal, pero puede ir, no solo puede ir, sino tenemos mucha expectativa en que vaya cualquier ciudadano que esté interesado en involucrarse en asuntos
público, nos interesa mucho escucharlos. Se pueden registrar en el portal de Plan Estatal de Desarrollo. Esto es en el marco del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué queremos? Que los compromisos que surjan de estos foros, de los que los ciudadanos y los expertos nos digan. Vamos a escuchar mucho a los expertos académicos que vienen de muchas partes y de aquí mismo del Estado, pero que esos compromisos formen parte del plan estatal y sean lo que nos guía a todos, no nada más al gobierno, porque aquí necesitamos mucho del contrapeso de los ciudadanos y necesitamos mucho que ellos pues hagan propio las transformaciones que se van a enfrentar, pero están invitados todos, están invitados medios y cualquier ciudadano está invitado. Es importante que se registre en línea y que de todos estos temas que te comenté nos digan cuál quiere participar, porque las mesas van a tener límite. Entonces puede un ciudadano decirnos, a mí me interesa mucho la Fiscalía Anticorrupción, otro puede decirnos, a mí me interesa mucho cómo está comprando el gobierno, cómo tendría que estar comprando el gobierno. El foro lo inaugura el propio gobernador del estado, viene la secretaria Arely Gómez del gobierno federal, la secretaria de la Función Pública Federal, viene el doctor Eduardo Sojo, que fue director del INEGI, una persona coordinador de asesores ahí del gobernador, una persona muy experimentada que viene a inaugurar este foro, y viene incluso una persona de Naciones Unidas que también nos está ayudando en estos temas de rediseño de gobierno. Va a haber, esto es en el TEC de Monterrey, en las instalaciones del TEC de Monterrey, la entrada es el 17. 13, viernes 13. No, pues ya. Es importante que lleguen a las 8:30 de la mañana para el todo registro, el día y es durante todo el día. Okay. Bueno, las condiciones en que se encuentra la administración estatal sobre los vicios, puestos duplicados, salarios abultados, no justificados, ¿qué encontraste? Mira, se encontró, antes de los puestos y de las personas, se encontró instituciones muy débiles, con muchas fallas. Fíjate, no nada más de corrupción, hay cosas que se hicieron mal, no solo por corrupción, y a lo mejor alguien no se enriqueció de eso, sino porque funcionan mal, porque hay trámites que están duplicados o que no tienen sentido. Este aspecto que siempre está sobre la mesa de los chihuahuenses, los puestos duplicados, salarios abultados, puestos no justificados, en eso nos quedamos antes de irnos al corte. Sí, mira, había muchos aviadores que en la mayoría de los casos renunciaron días antes del cambio de gobierno en octubre. Cientos de personas que en realidad, cuando tratamos de rastrear qué hacían, pues no encontramos ninguna justificación, no existían, no tenían correo oficial, no firmaban documentos, no trabajaban ahí. Y este es otro de los logros que ya ha ayudado a generar ahorros, porque ya se pudieron reducir muchas de esas plazas que en realidad no cumplían ninguna función, y se ha reducido en cuanto menos. El secretario de Hacienda, él va a compartir la cifra tal cual de los ahorros que se han generado en ese sentido, pero ya se redujo en un 15% la plantilla del gobierno del estado, y eso pues genera ahorros para otras prioridades que ustedes saben que tienen el gobierno, que tiene que ver con prestación de servicios y con cuestiones más críticas. En el aspecto educativo, ¿qué viste? En el aspecto educativo ahí hay lo mismo que decíamos de contrataciones, pero hay otro tipo de irregularidades ahí con cómo contrataban personas que tenían dobles plazas, que cobraban cantidades como si fueran 3 personas trabajando como tal. Muchos programas muy mal planeados, programas en los que se gastó mucho dinero y que en realidad no tuvieron ningún beneficio ni para la niñez ni para la educación, y que tenían pues no sé, quizá otros objetivos. El tema educativo es importante no solo por cómo afecta a los niños, a los estudiantes, sino porque es donde más dinero público hay, en el tema educativo, en el tema de salud. Sí. Bueno, por último, lo que a mí se refiere, ¿cómo van a hacer ustedes la diferencia en comparación en lo que se refiere a tu secretaría? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? La van a marcar 2 cuestiones. La primera es que las responsabilidades que se van a afincar, las sanciones, y que estamos en ese proceso, van a ser antes sí había algunas sanciones, pero terminaban sancionando al que firmaba un oficio o al que terminaba siendo una cuestión de menor nivel de responsabilidad. La primera diferencia es que se va a sancionar la corrupción, y en los niveles donde realmente se tomó la decisión de corromper, de desviar el uso de recursos.
Y la segunda gran diferencia, que ni siquiera yo le diría diferencia porque es algo que la Secretaría ni siquiera hacía porque no tenía esa naturaleza, es justo en cómo creamos un gobierno más eficiente, es decir, no nada más cómo sancionamos la corrupción, sino cómo desde la Secretaría de la Función Pública ayudamos a que cada una de las secretarías sea más eficiente en lo que hace, más transparente, que rinda cuentas y que pues le resuelva los problemas al ciudadano de mejor manera. Esto toma un poco más tiempo, no nos va a tomar semanas, sino toma un poco más tiempo de construir, pero nuestra aspiración es que cuando concluya este gobierno, los cambios que hagamos permanezcan, y que la sociedad esté pues cuidándolos y al pendiente de que no importe quién gane en un futuro, los logros que alcancemos puedan permanecer en mejores instituciones de gobierno. ¿Por qué aceptaste esta secretaría? ¿Por qué la recibiste? ¿Por qué, no sé si te la pediste, la ofreciste, no sé, pero por qué la aceptaste? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que Chihuahua enfrenta una oportunidad histórica a nivel nacional. Yo mi carrera la había hecho, soy de aquí, pero había hecho toda mi carrera en gobierno federal, había estado siempre en gobierno federal. Y lo que yo creo es que Chihuahua tiene todo para convertirse de una de las entidades más corruptas del país, como decíamos, a una tercer lugar en corrupción. Tenemos todo para de aquí a 5 años convertirnos en un gobierno modelo, eficiente, que seamos ejemplo a nivel nacional. ¿A qué me refiero con que lo tenemos todo? Primero es que hay una voluntad del gobernador inquebrantable de pues de cambiar las cosas y de no jugar los juegos que se habían jugado antes. Y yo veo en la sociedad de Chihuahua pues las ganas de hacer las cosas diferentes. Entonces acepté porque vi aquí una oportunidad histórica para México de transformar las cosas y sentí además un compromiso personal de colaborar en medida de mis posibilidades para que no haya más impunidad en materia de corrupción en el Estado. Bueno, ¿algo que deseas agregar? Ya tenemos que ir. Agradecerles y de verdad invitarlos al foro. Está en redes, está en la página ahí de Gobierno del Estado y de Plan Estatal de Desarrollo. Vienen personas que vale mucho la pena escuchar y nos interesa mucho también escuchar a quien participe. Son este tipo de cosas las que transforman los problemas y que nos ayudan a superarlo. Entonces, invitarlos al foro este próximo viernes 13, 8:30 de la mañana en el TEC de Monterrey, de aquí de la ciudad de Chihuahua. Bueno. Estefanía Olmos, secretaria de la Función Pública, ya la escuchó. Ahí está los hallazgos. Comparte cómo va enfilado ya el proceso de César Duarte, es gobernador del estado. ¿Y cómo pretenden ustedes erradicar las corruptelas?